doloroso es que a mi padre no lo mató la guerra, lo mató la paz. Y la paz para mí fue profundamente dolorosa. Yo de alguna manera he tenido que autorrepararme en el camino en estos 34 años. Yo creo que, en primer lugar, fortalecer las organizaciones de derechos humanos que nos han defendido y nos han representado durante todos estos años. Por supuesto, bueno, aquí hay una pregunta amplia porque creo que cada uno de los miembros de mi familia entiende la reparación de una manera diferente. La mía es una familia de mujeres. Casi todas somos mujeres, menos mi hermano. Es el único hombre de este núcleo familiar. Mi hija, inclusive, se le negó su derecho a la identidad, como me sucedió a mí, como nos sucedió a nuestros hermanos. Yo creo que continuar en ese proceso de reivindicación de la figura y de la memoria de mi padre, el empeño por construir una paz duradera para Colombia y, por supuesto, creo que repararnos como movimiento político, porque no solamente se perdió el líder, sino que toda la organización política fue lesionada. Vuelvo y repito, nos tardamos 34 años en ser una opción de poder en Colombia. Y hoy mismo estamos sufriendo estigmatizaciones constantes. Así que creo que aquí hay una serie de elementos que tendríamos que realmente analizar, no solamente para que mi familia sea reparada, para que la organización política de la que hizo parte mi padre y desapareció sea reparada, y para que nosotros podamos hacer paz hacer política sin amenazas, sin estigmatizaciones, defender nuestros ideales políticos y los ideales políticos por los que lucharon nuestros padres y nuestras madres, muchos de los cuales pues, ya no están. Bueno, gente, la rata criminal de Pizarro hoy sale llorando, es que es víctima. Gente, no hay que creerle nada a estas ratas. El papá de María Pizarro era un delincuente, un asesino, violador y terrorista. Gente, asesinó a miles de niños y hoy salen a decir de que ese criminal era una pobre víctima. No, gente, este era una rata, un ladrón, un asesino, un violador. Esta rata recibió a como tenía que recibir, gente. A hierro muere, a hierro matarás. Y así se confirmó de que este no era ninguna víctima, este era un criminal, gente. Imagínense ustedes donde esta rata hubiera llegado en esa época a la presidencia. Estuviéramos peor que Cuba, gente, porque este es un violo, era un asesino, terrorista, criminal, delincuente, asesino de niños. Hoy es reconocido, dizque por el Estado. Gente, ¿quién es el criminal que está allí? Un terrorista de los mismos, de estos criminales que hoy está reconociendo que es víctima Pizarro. No, este no es ninguna víctima. El que sí es víctima fue el que hizo ese favor de quitar a esta rata del camino, porque este era un violador de niños. Esta rata, el papá de María Pizarro, era un violador, asesino de ese grupo terrorista. Pues recordarán ustedes, gente, ustedes revisarán, hay un video donde recibía órdenes, un cabecilla, por orden del papá de María Pizarro, asesinaron a unos niños. Recordarán ustedes, hay un video donde aparecen amarrados varias personas y fueron torturadas, secuestradas y asesinadas por orden del papá de María Pizarro. Hoy sale esta rata a decirte que es una víctima y que su papá era inocente. Gente, murió como tenía que morir esta rata. Ningún criminal, a la cárcel o al cementerio. Y acá no puede haber reconocimiento de ningún terrorista. Este era un criminal. Le están vendiendo falsas ideas a la gente de que el papá de María Pizarro era un héroe, era un hombre. No, gente, era un terrorista del grupo terrorista del M-19,
quien un hombre valiente se subió a ese avión y hizo lo que tenía que hacer. Hizo para defender a Colombia de estos terroristas. Y por eso hoy esta rata sale y dice de que es víctima. Gente, es tan indignante esta rata de que no está peleando que quiero ser reconocida como víctima, sino que quiere robar a Colombia. De que Colombia indemnice a esta rata, gente. No se ha cansado esta María Pizarro de robar a los colombianos, sino que quieren hacer exactamente como Iván Cepeda, de que sean reparados por el Estado y recibir miles de millones a costilla del pueblo colombiano de un terrorista. Ahorita saldrán los hijos de Pablo Escobar, los hijos del Mono Jojoy, los hijos de Raúl Reyes a decir que ellos son víctimas, que pobrecitos que le mataron al papá. Gracias a Álvaro Uribe, hoy no están esos criminales y asesinos de las FARC que fueron dados de baja, y por eso es que esta rata criminal de María Pizarro está siempre en favor de los terroristas, porque el papá de ella era un violador, asesino, terrorista y delincuente. Está bien merecido al patriota que hizo ese favor. Le debemos, los colombianos le debemos a ese patriota lo que no tenemos. Fue el único patriota que se atrevió a quitar a esta rata, a este violador y asesino papá de María Pizarro. Estado colombiano reconoce responsabilidad por el magnicidio de Carlos Pizarro. En una audiencia ante la CID en el marco del estudio del caso, el director de la ANGE anunció la posición del Estado. María José Pizarro también intervino en la diligencia. En el marco de la audiencia ante la CID dentro del caso donde se estudia la posible responsabilidad del Estado en el crimen del líder político del M-19, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ANGE, César Palomino, anunció que el Estado colombiano de forma temprana reconoce responsabilidad por la comisión de ese magnicidio. Pizarro fue asesinado en 1990 durante un vuelo desde Bogotá a Barranquilla cuando era candidato a la presidencia por la Alianza Democrática M-19, siendo ultimado por un sicario con la complicidad de escoltas del DAS, y hasta el momento la responsabilidad material del crimen habría tenido como líder a Carlos Castaño con el apoyo de agentes de Estado. Respecto a la ejecución extrajudicial de Carlos Pizarro León Gómez, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, indicó Palomino. El sombrero de Carlos Pizarro es realmente el símbolo de la paz. María del Mar Pizarro, exdirector del DAS, Manuel Antonio González, irá a juicio por asesinato de Carlos Pizarro. El director de la ANGE, a su vez, hizo un recuento de las actividades investigativas que ha adelantado el Estado colombiano con el fin de esclarecer el magnicidio, asunto que sigue con muchas preguntas abiertas aún. El director del ANGE señaló que Colombia mantiene su compromiso de llegar hasta los últimos detalles. Las investigaciones han permitido esclarecer que agentes del DAS planeaban, facilitaban, ejecutaban y encubrían asesinatos selectivos de líderes de oposición en Colombia, como es el caso del asesinato de Carlos Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990, afirmó Palomino Cortés. Por su parte, María José Pizarro fue enfática en señalar que a 34 años del asesinato de su padre la investigación se mantiene prácticamente en fase inicial y reprobó la falta de herramientas desde la Fiscalía, así como la lentitud, lo cual ha llevado también a la muerte de distintos testigos claves por el paso del tiempo. El caso no avanza y mientras tanto mueren personas que tienen información, quienes podrían ser investigadas, juzgadas y condenadas por el asesinato de mi padre. A mí me tocó hacer lo que la justicia no ha hecho en 34 años, dijo Pizarro. Adicionalmente, la congresista señaló tajantemente: me arrebataron a mi padre,
me arrebataron la seguridad de un hogar, me arrebataron a mi familia. Esas son las circunstancias en las que crecí yo y en las que crecieron millones de colombianos y colombianas. Desde los representantes de víctimas como el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, tras conocer el reconocimiento de responsabilidad temprano por parte del Estado, señalaron que están atentos a los términos de ese reconocimiento de responsabilidad con el fin de evaluar si se llega entonces a un acuerdo de solución amistosa y reparación.